Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Si bien fue algo que surgió así, en medio de una charla, como que me lo propusiste y para mí fue una oportunidad buenísima porque primero que esta es una herramienta que, como bien comunicaste, la vengo como transmitiendo hace un montón de tiempo y poder hoy tener el espacio de hacerlo y poderlo hacer también de manera masiva siempre se agradece y mucho. Así que muchísimas gracias ante todo por el lugar. Muchas gracias a todos quienes están escuchando. La idea de hoy hoy estuve armando la clase como para que podamos, para que lo pueda entender desde el que ya viene sabiendo de eneagrama y conoce cuáles son los eneatipos, hasta la persona que capaz que no lo escuchó, como para que sea también inclusiva y que nadie se sienta afuera, ni que estamos hablando de algo que capaz que no están entendiendo mucho. La armé como lo más didáctica posible. No vamos a ir mucho en profundidad hoy, pero sí vamos a ir viendo algunas cosas como una puntita que nos va a ir sirviendo para poder avanzar y para poder seguir trabajando. Si bien yo hoy considero que lo que es la cuarentena y los tiempos que están corriendo actualmente nos invitan de alguna manera a que empecemos a conocernos a nosotros mismos y a vernos. Muchas veces en el día a día o en las corridas o entre que hacemos una u otra cosa, no nos dábamos el tiempo como para podernos observar, pero creo que los tiempos que corren actualmente quizás también es una invitación como para que esto lo hagamos sí o sí. Hoy no hay demasiado lugar para escapar porque estamos con nosotros mismos al 100%, y es una oportunidad hermosa de reconciliarnos con nosotros mismos y de empezar a entender cosas también, por qué van pasando las cosas que van pasando, y hoy me encanta mucho verlo desde lo que sería la perspectiva del eneagrama. Así que bueno, antes de comenzar voy a contar brevemente cómo es mi historia dentro de la empresa y mi historia también con el eneagrama. Yo me sumo hace 8 años a PSA. En realidad de chico siempre fui muy de querer trabajar, de querer hacer cosas, y siempre buscar de que esto sea de manera independiente. Siempre de alguna manera como que tenía instaurado el chip de querer trabajar pero sin jefe. Entonces, como que de alguna manera inconsciente buscaba hacer el camino como para juntar un dinero o tener un negocio tradicional o apuntar a hacer siempre algo de manera independiente. Y bueno, quizás ya desde muy chico lo que solía hacer para generar dinero era, no sé, daba clases, como también era medio nerd con todo lo que es lo numérico y eso, daba clases de matemática, y como me consideraba también que muy didáctico a la hora de explicar, es como que aprovechaba esto mismo para juntar y hacer algo de dinero desde ahí, fui como haciendo algunas cosas. Entonces es como que de alguna manera siempre estuve en esa búsqueda y se me dio, como comentaba recién, hace 8 años que llega la oportunidad a mí del negocio. Llega de la mano de un compañero de un trabajo que estaba teniendo en ese momento, que era como un trabajo, mi primer trabajo en relación de dependencia. Si bien no, digamos que yo no era tan fanático de lo que es la relación de dependencia, la realidad también es que tenía muchas ganas de trabajar y de empezar a dar mis pasos en eso. Entonces, lo que tenía ese trabajo en particular era que estaba 14 horas afuera de mi casa, era mucho viaje para ir, mucho viaje para volver, pero bueno, en todo ese entusiasmo yo igual iba y estaba todo bien. Surge que ya, bueno, 3, 4 meses después, por más entusiasmo que le pongas, si estás 14 horas afuera de tu casa y no tenés tiempo ni para dormir, por más onda que le pongas, te terminás durmiendo igual. Es como que no te da el cuerpo. De hecho, fíjense que esto es muy loco, pero fíjense cómo también somos seres adaptativos. De alguna manera, como en ese momento tenía mucho viaje y siempre el colectivo, el transporte público estaba lleno, si me sentaba 2 veces en el colectivo para viajar era muchísimo, porque siempre encima estaba lleno y era plena hora pico. Entonces, de alguna manera me había inventado un método como para poder viajar parado, todo enganchado, como no sé de qué forma me enganchaba, tipo murciélago, todo enganchado en el colectivo, y no sé cómo no me caía de jeta al piso, de cara al piso, pero de alguna manera me dormía parado en el colectivo. O sea, fíjense hasta qué extremo también solemos buscar por adaptarnos a situaciones, y quizás la situación no es solamente adaptarse, sino empezar a entender que quizás también hay otras oportunidades y quizás no las conocemos. Entonces, ¿cuántas personas hoy les puede llegar a estar pasando de querer salir de la situación en la cual están y capaz que nosotros desde nuestro lugar podemos como brindarles esa luz? Entonces, en el caso mío particular surge de esa manera. Yo siempre tuve una relación desde chico con la música, de querer siempre hacer cosas con eso. De hecho, en su momento con mucha intensidad emprendí una carrera artística. Hasta en algunos casos de mi vida ha sido mi prioridad la música. Hoy en día
simplemente es mi cable a tierra, si bien no le estoy poniendo la prioridad al 100%, el que es artista siempre siente y vibra que la música es parte de uno. Entonces, por lo cual yo elegí ingresar es porque, justamente por esta situación, no tanto por el dinero, si bien era necesario, no fue tanto por el dinero, sino porque me daba cuenta que no estaba teniendo tiempo para poder hacer las cosas musicales que quería hacer. Entonces, ahí me surge esa duda, ¿no? De decir, bueno, estoy trabajando un montón de tiempo, el sábado, no, o sea, mis únicos días de descanso son sábado y domingo, y si quería grabar algunos videos, hacer algunas cosas para internet, que yo era como mucho de difundirme por ahí, podía solamente el domingo o la mitad del sábado porque estaba detonado. Entonces, de alguna manera, cuando llegó esta oportunidad, si bien como a muchos de nosotros nos ha pasado, que fue como que nos pareció, a mí me pareció demasiado bueno para ser cierto, entonces estaba como muy, como que mucho no lo creía, pero tampoco estaba en demasiada posición de hacer la mirada hacia un costado porque era una oportunidad que me estaba llegando en ese momento y que me podía sacar de donde estaba ahí. Entonces, tal cual fue de esa manera y me sumé a la actividad casi instantáneamente al que me lo contaron. Entonces, bueno, como conté, fue esto en el 2012, seguimos avanzando, eh, y dentro de lo que fue la actividad, llegué a la categoría de distribuidor calificado más o menos al año, y por situaciones similares a las que estoy contando ahora, en las cuales yo estaba como muy priorizado, muy enfocado en la música, fui a hacer mi carrera allá en México, volví a la categoría anterior y después, cuando volví acá por situaciones de la vida, decidí meterle con toda la actividad. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque específicamente porque muchas veces nos pasa que tenemos una organización armada o algo y no entendemos por qué se da que de golpe esa organización no sé, de golpe no prospera o se cae todo. Y yo creo que hoy, por ahí haciendo un análisis más amplio, tiene que ver con que quizás yo no estaba tan conectado con ellos o con saber qué es lo que querían de verdad. Entonces, en cuanto a lo que es la herramienta de Enneagrama que ahora voy a pasar a mencionar, considero que Enneagrama se usa en muchísimos, muchísimos casos. Para quien no conoce de qué se trata, o para quien no sabe lo que es el Enneagrama y me lo escucha tanto mencionar, como para hacer así como un pantallazo de lo que sería Enneagrama, tiene muchísimas definiciones. Es un prodigioso sistema de identificación de personalidades, las cuales se engloban en 9 personalidades diferentes, que van desde eneatipo 1 hasta eneatipo 9, cada una con sus características positivas, cada una con sus características en luz y en sombra, como lo solemos llamar desde Enneagrama, y son como 9 maneras de ver la vida y de plantarse ante ella. Entonces, las personas de eneatipo 1 ven la vida de una manera, se plantan ante la vida de una manera, las de eneatipo 2 de otra, y así sucesivamente. Esto, quédense tranquilos, va a generar muchas dudas, es seguro, ténganse paciencia porque voy a seguir utilizando el concepto como de espiral ascendente, entonces vamos a ir y volver nuevamente por el mismo tema, cada vez con más intensidad, así que si no lo entienden en la primera, quédense tranquilos que Enneagrama es algo que va llegando de a poco. Entonces, por un lado es de esa manera, si bien nosotros de alguna manera solemos utilizar los 9 atributos, solemos manejarnos entre los 9, siempre va a haber uno que va a ser el predominante desde el momento de nuestra concepción hasta nuestro último día. Entonces, puede llegar a pasar que por alguna situación de la vida, de que no nos estamos conociendo a nosotros mismos o no nos estamos teniendo en cuenta o no estamos aceptando quién somos, que de golpe estemos muy con características de otra esencia. Por eso el trabajo del formador de Enneagrama es poder dilucidar entre estas situaciones para saber cuál realmente es la esencia de la persona, el eneatipo de la persona, y ver también cómo poder llegar a entender también por qué y cómo se disparó que se dio tanto de otra forma u otro atributo. Esto lo vamos a entender un poco más en profundidad ahora cuando vayamos avanzando. Entonces, para avanzar un poquitito, se da toda esta situación. Enneagrama llega a mí, fue hace 4 años ya. En ese momento fue uno de los casos como los que mencionaba recién, por un tema de que quizás no lo habíamos visto como en demasiada profundidad y por un tema también de que yo no estaba como mirándome cómo era en realidad y estaba muy
con otros atributos o muy siendo de otra manera que no era la mía, vimos en un análisis y creíamos que mi esencia era un eneatipo que finalmente terminó no siendo. Esto lo voy a volver a resaltar, lo vamos a volver a mencionar como para que se entienda bien de lo que estamos hablando, pero nada, yo veía que mis colegas de golpe estaban teniendo muchos resultados, estaban logrando un montón de cosas, estaban pudiendo concretar un montón de objetivos desde el lado de utilizar bien la herramienta. Yo veía que quizás en mi caso no estaba funcionando tanto, entonces de alguna manera me sentía que o que estaba fallando yo, o que la herramienta no estaba funcionando. Me sorprendía porque veía resultados reales en la gente, pero no en mí. Entonces, después entendí de dónde venía y por qué era justamente por esto, por no estar trabajando sobre quién yo era en realidad. Entonces, si bien había cambios, eran muy superficiales. Así que ahora voy a mencionar un poquitito. Se dio más o menos en el año 2018 que empezamos a profundizarlo ya el Enneagrama ya desde un lugar más profundo, de la mano de Roberto Pérez y de que yo considero mi mentora en esto y en muchísimas cosas relacionadas al Enneagrama, que es Eli Minervini, que nosotros como formadores, de alguna manera, es como si por una cuestión ética no se recomienda decirle a la persona qué esencia o qué eneatipo es. ¿Por qué es esto? Por varias cosas. Principalmente porque quizás, por más que nosotros desde nuestra experiencia podamos darnos cuenta qué eneatipo es la persona, primero que esa parte del trabajo es que la persona se puede identificar y descubrir. Y por otro lado también podemos estar equivocados. Capaz que yo como formador estoy viendo algo y no es el caso y podría yo estar condicionando a la persona. Por eso muchas veces, seguramente esto sigamos hablando, entonces, por más que a veces el eneatipo pueda llegar a ser evidente o pueda llegar a ser notorio, no se recomienda que uno como formador lo diga. Entonces, esta suena como si fuera una regla ética, no sé si llamarlo de esta manera, pero yo agradezco de corazón a Eli Minervini que en el momento que nuestra primera charla fue muy sencilla, yo me acerqué con la lectura de mapa personal y ella agarró y me dijo, no, vos no sos eneatipo tal, sos eneatipo tal otro. Me dijo, vos sos eneatipo 4. Y ahí fue como, es medio difícil poner en palabras la sensación, pero fue como si fuera como un renacimiento, como un renacer, porque ahí como que me empezaron empecé a entender un montón de cosas que no estaba entendiendo hasta ese momento. Entonces se dio de esa manera y justamente eso es lo que de alguna forma, yo le agradezco a Eli que me lo haya dicho, porque de alguna forma lo percibió y sintió que yo necesitaba saber cuál era realmente mi esencia, mi eneatipo, y lo dijo, y eso me brindó mucha luz, y de ahí en adelante es como que empecé un camino muy fuerte en el cual, digamos que esto me marcó como para yo también ponerme súper firme y súper intenso a la hora de cada vez que sesiono a las personas, de ponerme demasiado intenso de verdad en hacerle muchísimas preguntas como para confirmar realmente si esa persona probablemente sea esa esencia o no. Entonces, hoy en día estoy haciendo muchísimas sesiones. El nombre de mi mentora sí, Elizabeth Minervini, es una eminencia en Enneagrama, está no solamente desde lo que ella sabe, sino desde los descubrimientos que ella misma está investigando con Enneagrama y música. La verdad que, y no lo digo de alumno chupamedia, sino que de verdad, es muchísimo lo que ella está aportando a lo que es el mundo hoy de Enneagrama y a mí me ha aportado mucho. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. A ver, ahora ahí estoy viendo las caras. ¿Se entiende más o menos hacia dónde voy o me fui muy a lo técnico? Porque eso es lo que quiero tratar de evitar durante esta charla, de irme muy a lo técnico. ¿Se entiende bien? A ver, hágame un gestito con la mano si se llega. Bien, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, nada, la idea principalmente sería esa, se dio esta situación, entonces les cuento como para que se entienda un poco. Una persona que elige ser formador de Enneagrama, bien, muy buena la pregunta de Juan Cruz. Esto funciona de esta forma. Quienes nos consideramos que somos expertos en lo que es Enneagrama, consideramos mucho con esta definición, por lo menos desde Enneagrama en desarrollo personal. Consideramos que es el puente perfecto entre psicología y espiritualidad. Es lo que hay en el medio y lo que une las dos cosas. Entonces, Enneagrama, al ser una herramienta, se podría decir madre,
se usan muchísimas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se usa en flores de Bach, se usa en homeopatía, se utiliza en salud, se usa en psicología, en psiquiatría. En alguna de las charlas que he dado, tuve la oportunidad de hablar con psicólogos y con psiquiatras incluso que utilizan eneagrama desde un lado mucho más técnico y psiquiátrico, pero lo utilizan. Entonces, como es un mapa, como es un... Ahora, quien no está familiarizado con el símbolo, ahora lo vamos a ver. Es como un mapa de búsqueda hacia adentro que te brinda, entre otras cosas, algo que yo considero muy fuerte, que por lo menos pasó en mi caso, que es como el poder conectar con nuestros dones ocultos. Podría sonar exagerado, pero les aseguro que es así. Entonces, se usan un montón de... Eneagramas se usan un montón de lados. Puede ser hasta el punto que yo les podría decir que, no sé, en el caso mío esto me pegó tanto que la carrera, o sea, la manera hoy de la cual una persona se encara en eneagrama es de esta forma. Es, bien, sí, tiene mucho que ver con todo, o sea, íntimamente se relaciona con todo. Entonces, como para que se entienda un poco, una persona que elige ser formador de eneagrama, hace la formación de eneagrama unos años, o intensiva si la hace más rápido, y termina de hacer la formación de eneagrama y ya está habilitado para poder hacer sesiones, para poder hacer lecturas de mapa personal y para poder hacer varias cosas y hasta dar clases. Entonces, sí, tiene que ver. De hecho, en constelaciones familiares también se usa. Ahora, como es un área en la cual yo nunca lo apliqué, y un área, constelaciones familiares es un área en la cual yo desconozco, probablemente lo utilicen de una forma que no tengo idea. Quizás ahora si es eneagrama puesto a desarrollo humano o desarrollo empresarial, ya ahí sí se pueda llegar a tenerla clara de alguna manera, pero en otras áreas, al ser tan diverso, también se ve de otra forma. Entonces, una persona que estudia la formación de eneagrama lo hace, termina y sigue haciéndolo. Entonces, en mi caso personal, yo elegí, y ya voy por la 4ª vez que vengo estudiando la misma carrera y que la vengo repitiendo, no porque sea un loco que me encanta, bueno, un poco sí, pero también por otro lado, porque considero que, volviendo al concepto de espiral ascendente, que es un concepto que me encanta, es como que volvemos muchas veces a lo mismo, pero siempre incorporando conocimientos nuevos y más profundos. Y hay otra cosa que para mí es súper valiosa en eneagrama, que tiene que ver con que vos, nada te va, si bien la teoría está bueno aprenderla, nada te va a enseñar más de eneagrama que ver a cada persona hablando de su eneatipo y contando cosas propias de sí mismo. Entonces esto es como, es increíble, es como que de alguna manera, ¿vieron como los investigadores de los canales tipo los de Discovery y todos esos que están como investigando a, no sé, a las plantas, a los animales, a algo? Es como que de alguna manera desde Eneagrama me pasa mucho de prestarle mucha atención a cómo se relacionan cada persona. Entonces eso es como, es súper fuerte, ahí es de donde más aprendí. Y también en las sesiones de Eneagrama que doy, a ver, bien, cómo llegué a Eli Minervini, porque nosotros, seguramente muchos conozcan a Roberto Pérez. Roberto Pérez es, acá en Argentina, es una eminencia en eneagrama, y esto me lo di cuenta cuando hice un intensivo con él. Había un montón de conocimiento de eneagrama que yo quería buscarlo en internet y no aparecía. Yo decía, ¿qué pasa que no está el conocimiento en internet? Claro, son investigaciones propias de Roberto. Entonces Roberto Pérez hizo un aporte al mundo desde acá, con eneagrama hizo investigaciones que hoy se usan en todo el mundo y que son propias de él. Y él es muy modesto, esto no lo dijo nunca, pero lo aprendí en sus clases de por qué no existía este conocimiento. Yo, por ejemplo, me ponía a buscar en internet, no sé, por ejemplo, puntos ciegos, energías afines o cosas así, y no hay nada. Les aseguro, ahora no sé si soy alguien, pero no hay nada. Entonces, de golpe, porque eran investigaciones propias de él. Así que vamos a hacer un repaso de los eneatipos. La definición de eneagrama tiene muchísimas definiciones distintas según el autor. Hay personas que le dan, por ejemplo, autores como Gurdjieff, que le dan una acepción mucho más espiritual, y otros como, no sé, Claudio Naranjo, que lo ven más desde lo psicológico. A mí me gusta verlo como el puente que está en el medio. Entonces, sería un sistema de personalidades. Esta es una definición de Helen Parker, que es otra formadora. Es un prodigioso sistema de investigación, o sea, un prodigioso sistema de identificación de personalidades, las cuales van de eneatipo 1 a eneatipo 9. Entonces, esto se utiliza tanto para profundizar mucho en cada persona y entender cosas de esa persona, hasta para, les puedo asegurar que hasta lo utilizan personas para construir personajes en el cine. O sea, llega a ser hasta entretenido y didáctico, porque como si fuera que, como cada eneatipo tiene sus características, también en algún punto es hasta gracioso y anecdótico, y hasta muchas veces se usa mucho para el humor, lo cual yo
si bien no soy muy partidario de eso, si se hace con respeto y no desinforma, sí soy partidario de eso. Entonces, por ejemplo, en una de las formaciones me enteré que Woody Allen es un gran estudioso del eneagrama y sus personajes, y muchos personajes que ha construido los ha hecho desde eneagrama. Y lo ha hecho desde, no solamente desde sus características y listo, sino que hasta ha incluido en sus personajes los caminos de integración y desintegración. Es como el camino que va haciendo cada personaje cuando va adquiriendo cosas nuevas y se va enfrentando a la vida con distintas herramientas nuevas, conociéndose más. Entonces, es muy profundo porque te va a ayudar a entenderte a vos mismo al 100%, y por otro lado te va a ayudar a entender a todas las personas que te rodean. Entonces, muy buena pregunta la de Silvia. Sí, nosotros somos de alguna manera un resultado de varios energías, varios eneatipos, varias cosas dentro nuestro. Ahora siempre va a haber una que va a ser la predominante. Entonces nosotros tenemos, según cuál es nuestra tipología, tenemos la posibilidad de que nos sea más fácil utilizar más una energía que otra. Esto porque hay mucho estudio detrás de un porqué. Entonces, básicamente sería como de esa manera. Hay algunas preguntas, me están llegando, justo no llegué a leer. Si hay algunas preguntas me van diciendo, me va diciendo Ceci, y yo las voy como diciendo. Entonces, se suele manejar de esa manera. Entonces tiene algo doble que es buenísimo. Una que es súper profundo, porque les puedo asegurar que esto hasta me puedo ir hasta lo holístico y decirles que, como tiene que ver con la esencia de la persona, es algo muy íntimo en la persona. Es como si fuera como el alma, como la esencia. Como la palabra te lo dice. Es como lo más íntimo, lo más profundo. Vos podés crecer, podés someterte a entornos hostiles, ponerte a hacer de una manera, adaptarte, ser de una forma de otra, pero tu esencia siempre va a ser la misma. Está en vos saber si te estás alejando de ella o no. Por eso también muchas veces, cuando también vamos avanzando en edad, estamos también más propensos a contaminarnos de entornos que, si no estamos siendo fieles a nosotros mismos, de golpe no, de estar como que sea más difícil detectar una esencia. Así que, bien, muy bueno lo de los test. Miren, yo hay algo que considero mucho en los test de Enneagrama, que es que sé que somos, normalmente los que son test de Enneagrama, test psicológicos, test de lo que sea, son algo entretenido de hacer y nos encanta hacer estas cosas, agarrar y ponernos en la compu o en el celu a ver el test de qué cosas somos, qué eneatipo somos o de qué animal somos o lo que sea. Entonces, no está mal que lo hagan, pero siempre tengan mucha precaución al hacerlos, porque siempre cuando vos vas a hacer un test, va a depender mucho del factor autoobservación. Entonces, como vos te estés viendo ahí, vas a responder el test. Entonces, muchas veces es muy común que estos tests no den. Entonces, yo considero y recomiendo que los test los hagan una vez que ya conozcan bien las 9 tipologías, porque te voy a dar un ejemplo. Te puede llegar a pasar que de golpe vos te dio una esencia en ese test y no conoces las otras 8, entonces te agarrás de lo que sí te sentís identificado con eso y te terminás como tapando vos mismo la posibilidad de que realmente no sea tu esencia. Entonces es un tema en el cual tenemos que ser muy cuidadosos. Sé que muchas veces sé que también incluso hay un test que los formadores lo utilizamos para la lectura de mapa personal, que es un test súper completo de unas 270 afirmaciones donde vos marcás la que te sentís identificado. Muchas veces hemos caído en creer que eso es un test de detección. No lo es. Es un test para que un formador te lea cómo está tu mapa personal en ese momento que vos lo respondiste. Entonces, sí te va a pasar que probablemente, esto lo dijo Roberto, las esencias que te hayan dado más altas en ese test probablemente sean entre un 60 y un 70% las posibilidades de que esas sea tu esencia. Pero también pensemos que hay un 30-40% de posibilidades de que no lo sea. Entonces, realmente yo considero que el mejor test que pueden hacer es conocerse a ustedes mismos, profundizar en Enneagrama o charlar con algún formador que les haga sesiones de detección como para ver cuál es su esencia, si ves que por ahí no lo quieren profundizar ustedes o no tienen la paciencia de verlo en profundidad. Pero es un tema en el cual me van a escuchar mucho decir eso, porque yo lo considero como la esencia es algo como muy íntimo y algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, como para seguir avanzando por un lado eso, esto me ha llevado también a hoy en día estar estudiando 2 certificaciones, además de la formación, 2 certificaciones en simultáneo
de enneagrama aplicado a desarrollo de empresas y equipos de trabajo, y bueno, también orientado a salud, a distintas cosas, en un centro que yo, la verdad que esto no hubiera sido posible hacerlo si no era por la situación de cuarentena, por un tema de distancias, de que son muchas cosas las que estoy haciendo y capaz que las hago de un Zoom al otro desde casa. Entonces puedo estar acá en una reunión, allá, en distintos lugares, desde estar en casa. Entonces, de alguna manera, un poco también la invitación es a esa. Si hoy estamos en una situación que es atípica y que nunca nadie la vivió, bueno, que aprovechemos para trabajar en nosotros y conocernos. Se presta mucho para eso. Me van a escuchar a mí decir lo que es enneagrama. No considero que sea una herramienta que reemplace a ninguna otra, ni a la psicología, ni a nada, ni a la espiritualidad, pero es una herramienta que tiene muy fácil llegada y muy fácil resultado, y muy sostenible también, porque no es como la motivación que terminaste repila y a los 2 días capaz que estás pinchado de vuelta, no. Si vos seguís manteniendo el conocimiento y haciendo las cosas indicadas, también es como que terminás de alguna manera conociéndote siempre a vos. Entonces, a mí me gusta esto verlo de una forma. Si el enneagrama, más allá de todos los beneficios que ha creado en mí, hay uno que yo considero más importante, uno de los más importantes, es que cuando empecé a ver todo como naturalezas diferentes en diferentes personas, se me fue cualquier tipo de prejuicio, porque ya no es como, che, este tipo es un loco, este es un violento, este es un jodido, no, ya es como que entiendo que en su naturaleza esa persona está probablemente perturbada o en sombra y por eso se está mostrando de esa forma. Entonces también esto de alguna manera nos invita a podernos entender a nosotros mismos. Yo soy un fiel creyente de que si el mundo de alguna manera estuviera regido por enneagrama, o estuviera con el conocimiento de enneagrama, no, muchas veces evitarían muchos conflictos innecesarios, porque podrías entenderte un poco más con el otro. Obviamente que de alguna manera siempre va a haber un factor que es inevitable, ¿no? Pero de alguna manera esto hace que vos te pelees menos con tu gente, discutas menos, te comuniques mejor principalmente. Entonces, hay gente que por su naturaleza en el enneagrama suele comunicarse de manera quizás más agresiva, no sé si es la palabra, como más intensa. Otras personas que suelen ser como más emocionales, otras personas que suelen ser más organizadas. Entonces, a cada uno las cosas le van a llegar de otra manera. Entonces, también por eso muchas veces enneagrama se hace importante verlo desde ahí. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando un poquitito. Nada, actualmente estoy como muy en este tema, obviamente dándole prioridad a lo laboral, pero considero que, no sé, mes a mes, ya desde hace algunos meses aproveché para, en una situación de que estaba medio mal con la pandemia, que no estaba como teniendo resultados ni sabiéndome adaptar, dije, bueno, pará, voy a aprovechar todo esto que sé de enneagrama y lo voy a utilizar en mí mismo. Voy a elegir ser mi primer conejillo de indias en esto. Entonces fue de esa forma que agarré y empecé como a aplicar los conocimientos de enneagrama en mí mismo, en mi esencia. Y bien, buena pregunta la de Marcelo, vamos a decir. Entonces, fue como, de golpe descubrí dones ocultos en mí que les puedo asegurar que hoy en día, hasta en plena pandemia, estoy hasta trabajando más y hasta haciendo muchas más cosas y hasta reconociendo dones en mí que antes de la pandemia no los conocía porque no los había visto con esta herramienta. Tenía el conocimiento, pero no lo estaba aplicando en mí. Entonces, por eso es muy importante. Me acaban acá de preguntar por qué cada esencia en el enneagrama es el negocio. Es algo muy bueno, lo vamos a ir viendo. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Está muy buena la pregunta. Lo que yo siempre le digo a las personas que sesionan enneagrama es que esto está comprobado. De alguna manera, cada una de las tipologías, lo que necesita y lo que viene a buscar, la empresa se lo da. Es impresionante. Entonces tenemos que ser súper agradecidos también de eso. Hay tipologías que buscan más seguridad y PSA te lo da. Hay tipologías que buscan más el poder ser artistas o el poder tener libertad y la empresa te los da. Entonces, esto está bueno y lo charlo mucho en las personas que sesiono porque muchas veces les pasa a la gente y me ha pasado también a mí que caemos en esta especie de cuestión medio rara y hasta ilógica de decir, che, ¿hago PSA, hago multinivel o hago tal otra cosa? Y nada, quienes todos conocemos acá a Sergio Fernández, sabemos que el concepto de abundancia no es hacer lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Entonces, está bueno eso tenerlo en cuenta para no
no mentirnos a nosotros, porque a veces también nos mentimos un poco cuando nos ponemos en este dilema. Yo a veces le digo a la gente, le digo, bueno, decime vos realmente si estás como tan metido con esto, de elegir entre una u otra, ¿cuántas veces le dedicaste en la semana 12 horas o más a lo que sería la actividad, u 8 horas o más, o el número, pero un número alto? Entonces, generalmente la gente no, si lo hizo por ahí un día a la semana, no lo hace todos, y no es una actividad que sea demandante hasta ese extremo. Entonces, así como vos pudiste hacer un trabajo en relación de dependencia de muchas horas, y además hacer tu actividad o lo que a vos te apasiona hacer, la realidad es que PSA se acomoda recontra bien, no te exige una cantidad de horas extrema como para que vos lo puedas realizar. Entonces está bueno que esto lo aprovechemos y que lo podamos ver desde ese lugar. Entonces, como para mencionar un poco eso, ahora si quieren vamos a mencionar bien todo. Estuve armando algo en base a ver si se puede compartir pantalla. Ahora voy a chequear eso. No sé si hay alguna pregunta que no respondí o algo, así seguimos avanzando, pero básicamente sería eso. Yo elegí cómo hacerlo de esa manera y después cuando me entusiasmé tanto del resultado que estaba teniendo que decidí poner en mis sesiones de Enneagrama, o sea, lancé un canal de YouTube en plena pandemia, que es el que yo lo hice para una cuestión de poder poner esto y que llegue al mundo. Es como mi misión con Enneagrama es que esto pueda llegar de la manera profesional y adecuada a todas las personas y que todos puedan aprovecharlo. Entonces me hice un canal súper dentro de lo que yo considero didáctico, como para que esto lo pueda visitar, desde cualquiera de nosotros que trabajamos el desarrollo personal hasta la tía Norma, que dice, bueno, quiero ver Enneagrama, entra y ahí empieza a entender un poco de qué se trata. Entonces, si alguien después lo quiere chusmear, busca Enneagramático, en YouTube tengo la mayoría del contenido, estoy en todas las redes, pero si ponen Enneagramático en YouTube y quieren chusmear, ahí está, ahí tienen como el contenido de mayor que he hecho. Así que ahí estamos. A ver las preguntas. Estoy chusmeando un cachitín. Sí, yo utilizo Enneagrama para trabajar con líneas descendentes. Sí, totalmente. Actualmente sí. De hecho, me está sirviendo mucho y hasta podría asegurarles que, de alguna forma, el conocer las esencias de la gente que estoy guiando me sirvió también para poderles brindar las herramientas que realmente necesitan y entenderlos bien. Porque no es solamente entenderlos y ya está, sino saber entender que hay tipologías que les cuesta más cierta cosa. Entonces, bueno, aportarles desde ahí. Entonces, de alguna manera, otra cosa que yo veo mucho, y también lo vamos a ver a lo largo de la clase, es que muchas veces veo que la gente se va de acá, se va de la actividad. Y es como que te pones a pensar y decís, ¿qué es lo que está pasando que se va la gente? Y muchas veces es porque se sienten poco identificados con, como que el negocio no es para ellos, o que ellos no son para el negocio o algo así. Pero porque muchas veces están como intentando hacer las cosas como lo haría otro líder. Y ahí está el error. Y por eso quiero hablar de los 9 estilos de liderazgo en el Enneagrama. Porque normalmente cuando nosotros, esto lo voy a mencionar, a ver si tengo, acá, Ceci, fíjate si me podés dar anfitrión en el otro Alexis, en el del celu, así le mando como para el compartir pantalla. Entonces, como les decía recién, en realidad, generalmente, esto está buenísimo. Enneagrama sería el otro. Hay 3 Alexis, te pido disculpas. El Enneagrama, en realidad, lo que suele pasar con Enneagrama es que no se tiene una definición exacta de dónde viene, pero se sabe que este símbolo se ha visto miles y miles y miles de años antes de Cristo y se sabe que se lo utilizaba antes para la detección de personas de cierta esencia, para utilizar lo que sería las funciones de Enneagrama para que esa persona se lidere y pueda liderar equipos, ya sea políticos o ya sea equipos de otras características sociales o que pueda hacerlo cierta esencia del Enneagrama, que es una de las esencias que tiene el liderazgo, digamos, como el concepto que nosotros conocemos como liderazgo, y que ya hay una esencia del Enneagrama que ya lo tiene como naturalizado, por así decirlo. Ahora, fíjense qué buena reflexión, que esto se presenta hace miles y miles de años antes de Cristo, dejó de aparecer en algún momento, y este último siglo vuelve a aparecer, y fíjense cómo vuelve a aparecer justo en una época en la cual nosotros necesitamos de alguna manera empezar a liderarnos a nosotros mismos. Entonces yo hoy les puedo asegurar que no existe una esencia que sea
mejor o peor que otra, o que sea más apta para hacer la actividad, o que sea más apta para hacer otras cosas. Cada esencia se maneja de distinta manera, cada eneatipo. Entonces, tenemos también que saber cómo comunicarnos con cada una para también, desde el lado del amor, por así decirlo, poder entender bien a todos. Entonces, desde ese lugar, a ver, tiene que ver mucho la astrología. Mira, acá lo logré, bien. Vamos a ir al PowerPoint. A ver si es este. Ven, este es el símbolo del eneagrama. Liderazgo de la esencia por Alexis Mandra. Concepto de líder. Ahí estamos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona de apariencia tímida, de apariencia débil o vulnerable podría convertirse en líder? Bueno, ahora medio que me spoileé la respuesta, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, generalmente veo muchas cabezas diciendo que no, muchas. Bien, está bueno que piensen esto, porque también esto de alguna manera los va a ayudar a ustedes a encontrar su propio liderazgo interior, su propio estilo de liderazgo. Entonces, la respuesta es sí. Y acá tengo un ejemplo muy bueno, que es el caso de Mahatma Gandhi. Fíjense cómo Mahatma Gandhi tiene estas características de tener una apariencia tímida, apariencia débil, vos lo ves, y es como un tipo que hasta lo ves frágil, pero el tipo tuvo la iniciativa de guiar a millones de personas hacia un fin común y desde ese lugar poder trascender. Entonces, ¿cómo solemos comunicarnos normalmente? Nos suele pasar que nos solemos comunicar de esta manera. Esto lo vamos a ver, lo voy a ver muy breve. Es necesario y suele ser de esta manera. Esto es de un libro de Simon Sinek que me había recomendado, no sé si me pareció buenísimo para esta charla. Solemos comunicarnos de esta manera. Cuando alguien nos pregunta, ya sea, no sé, que estamos conociendo a alguien o que vamos a un trabajo y nos pregunta a alguien o un familiar o alguien que nos pregunta a qué nos dedicamos, generalmente respondemos primero ¿qué? Después respondemos ¿cómo? Y después ¿para qué? Hola, soy Alexis, hago tal cosa, lo hago, me destaco porque lo hago de tal manera y lo hago porque quiero esto. Solemos describirnos de esta manera. Entonces, esto tiene que ver con que lo hacemos normalmente porque, digamos que nuestra naturaleza humana nos lleva de alguna manera a ir siempre desde lo más sencillo y lo más profundo, como no darle tanta atención. Entonces, tiene que ver con eso. En realidad, vamos a encontrar que lo que comparten grandes líderes en la historia de la humanidad es que esto lo hacen de otra manera. ¿Cómo suele comunicar un líder? Al revés. Primero, desde el para qué, desde el propósito. Después, el cómo. Y después, el qué. No sé si se entiende la diferencia. Vamos a hacer un par de ejemplos prácticos que está bueno como para esto. Entonces, normalmente cuando, no sé, nosotros nos juntamos con un amigo que no vemos hace años, nos juntamos con una persona que conocimos, no sé, en una cita, nos juntamos de una persona que nos va a dar trabajo, por así decirlo, si fuera que estábamos en el ambiente de la relación de dependencia, normalmente lo hacemos desde el qué. Sí, hola, soy tal, hago tal cosa, lo hago de esta manera, me destaco porque soy muy bueno por esto y lo hago porque quiero lograr esto. Y en realidad es al revés. La forma correcta desde la cual se comunica un líder es esta. Primero el para qué. Es, mira, la verdad que estoy buscando hacer un cambio en el mundo de esta manera, logrando esto. ¿Cómo lo estoy haciendo? Por ejemplo, en mi caso, estoy buscando lograr hacer un cambio en el mundo con Enneagrama, lograr que todas las personas logren conocer su esencia y trabajar bien desde ahí, desde sus dones ocultos. ¿Cómo lo estoy haciendo? Profesionalizándome cada vez más. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, mediante lo que serían las sesiones. Por dar un ejemplo así como al azar que se me vino a la mente. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Alguien conoce a Samuel Langley? A ver, yo les estoy mirando las caras. ¿Lo conocen? ¿Les suena de algún lado? No. ¿Y alguien conoce a los hermanos Wright? A los hermanos Wright sí, ¿no? Bueno, cuenta la historia que ambos de ellos, a fines del 1800, estaban deseando crear lo que sería, bueno, puede ser que tampoco los conozcan los hermanos Wright, pero cuando yo les mencione de qué se trata, los van a conocer. Se les van a decir, ah, sí, ahí me acordé, Alexis, es por esto. Bueno, entonces, en realidad, Samuel Langley y los hermanos Wright eran
digamos, 3 personas, porque eran 2 hermanos, eran personas que estaban queriendo poder lograr el crear por primera vez en el mundo la invención del avión, lograr inventar el avión, por decirlo de alguna manera. Entonces, Samuel Langley era una persona, era un astrónomo que era físico, tenía muchos títulos, era una persona que súper diplomática y súper capacitada. Entonces, está bueno esto tenerlo en cuenta, tengo acá el machetito, no me acuerdo todo, pero está bueno tener en cuenta lo siguiente, que todos esperaban de Langley que inventara el primer avión. Era astrónomo, físico, inventor, un montón de cosas. Pero en lo que estaba centrado Samuel Langley era en cómo esto le iba a otorgar dinero, cómo esto iba a otorgarle un beneficio económico. Entonces, se juntó con personas que compartían un ideal similar y de esa manera lograron avanzar en esto, pero digamos que no tuvieron una trascendencia mayor. Por eso nadie hoy se acuerda de quién es Samuel Langley, o muy poca gente quizás. Entonces, en cambio, los hermanos Wright tenían una realidad totalmente distinta. No tenían en ese momento lo que era la prensa, por así decirlo, que tenía Samuel Langley, no tenía los recursos. De hecho, los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas y no tenían un gran dineral ni un gran conocimiento en aviación en ese momento, pero sí tenían un sueño muy firme y es lo que estaban comunicando, que era el ser las personas que trajeran al mundo la invención del avión. Entonces, este ideal hizo que tanto ellos, que los consideraban locos, hizo que reclutaran un montón de locos, igual que ellos, que querían lo mismo y que confiaban ciegamente en ellos, y se empezó a dar que la gente los empezó como a apoyar en todo este cometido. Entonces, en base a esto, ensayo, error, tuvieron un montón de años hasta que lograron por primera vez hacer historia, no solamente en la humanidad, sino que lograr durante 58 segundos, lograr que por primera vez un avión se mantuviera 58 segundos volando. Entonces, eso es lo que marcó la diferencia. Hay anécdotas incluso que cuentan que gente cercana a los hermanos Wright sabían que siempre para hacer todos los ensayos, tenían que llevarse varios sets diferentes de maquinaria porque sabían que probablemente se iban a romper, se iban a estrellar, y así toda la gente iba porque estaban firmemente conectados con el propósito de ellos, que era el poder brindar desde este lugar. Entonces, ¿qué pasó cuando los hermanos Wright lograron esto? Bueno, Samuel Langley directamente abandonó el proyecto y siguió con otras cosas. Entonces, si él, muy buen ejemplo, pasó con Edison y Tesla, esto se ve mucho. Entonces, lo importante acá es que nosotros podamos conectar con estas empresas y con estos líderes que lograron hacer historia en la humanidad desde su liderazgo, desde entender el propósito. En el libro figura como por qué, para qué, según el autor, pero Simon Sinek lo ve de esta manera. Entonces, ¿cuál era el propósito de cómo nacía esto desde los hermanos Wright? Querían cambiar el mundo. Ese era su para qué. ¿Cómo? El cómo era mediante la invención de un nuevo medio de transporte, el primer avión. Entonces, siendo que iban de adentro hacia afuera, la conexión y el estilo de liderazgo era mucho más motivador, tenía mucha más llegada que de la otra manera. Entonces, hay una frase muy buena a esto, que es de Henry Ford, que dice: un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un pobre negocio. Esto lo dijo Henry Ford, y es verdad. Fíjense cómo todos estos líderes, de alguna manera, obviamente que se hicieron abundantes, pero no era su propósito, sino su propósito tenía que ver con dejar una huella en el mundo, mejorar las cosas. Entonces, vos hoy pregúntate, ¿qué puedes hoy hacer desde tu lugar para mejorar? Primero, mejorar tu ambiente, mejorarte vos, ayudar a tu gente, mejorar el mundo, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hoy está en vos? Entonces, lo que yo les recomiendo acá es que jamás dejen de hacer las cosas que realmente quieren hacer. Vengan a utilizar, vengan a llevarse del negocio lo que realmente quieren para su vida. Entonces, que no les pase como le pasa a mucha gente que se pone en un estado de extremismo y dice, o soy líder ejecutivo o no lo hago. No, en el medio hay muchos grises que te van a ayudar. Entonces, este negocio te puede hacer líder ejecutivo, te puede hacer independiente, te puede hacer que tengas tiempo, te puede hacer que tengas dinero, te puede hacer que tengas el vehículo para poder dedicarte también a otra cosa que te apasione. Entonces, la viveza está un poco en saber qué es lo que vos venís a buscar acá.
Entonces, si en algún momento, alguno de todos los que están acá en esta charla, se replantean si seguir o no, piensen en esto. Esto es como, el otro día se lo decía a un chico que sesioné, le digo esto como si fuera cuando entras a un supermercado o a un autoservicio, entra como si fuera que entras en un autoservicio donde ya tenés para elegir cosas gratis. Acá es lo mismo. Entrá, llévate lo que querés, lo que viniste a buscar, que ya está pago. No seas pavo de irte. Yo mismo, cuando yo a veces tenía estas ideas, yo agarraría a la Alexis del pasado y le diría, no seas pavote, date cuenta que con esto podés hacer música, no te pongas en una u otra, porque ni la música estuve 12 horas, ni PSA estuve 12 horas. Entonces, es cuestión de ser también, de tomar decisiones adultas, porque los que somos artistas también de alguna manera divagamos mucho a veces, pero la adultez también un poco te la da el darte cuenta que con esto podés hacer todo. Entonces, lo que los quiero animar es principalmente a eso, a que lo puedan hacer desde lo que ustedes, desde su propósito, desde cuál es su propósito. Y creo que esa es la forma de hacerlo mejor. Y no solamente PSA, todo lo que ustedes hagan, si lo hacen desde el propósito, da placer. ¿Cuánto placer que nos da cuando vamos a un negocio, a la calle y la persona nos atiende y se nota que está contenta de lo que hace? O cuando vamos a un transporte público y el tipo disfruta lo que está haciendo, o cuando hay un chofer y le encanta lo que hace. Entonces, si el mundo estuviera rodeado y repleto de gente que elige lo que está haciendo y es feliz con eso, ¿no sería toda una maravilla? Entonces, nosotros hoy con esta oportunidad que tenemos, que no la tiene todo el mundo y está en nosotros que la tenga todo el mundo, seamos inteligentes y usemos todo esto a nuestro favor. Entonces, tengo un par de ejemplos más. Por ejemplo, Apple. Apple es una empresa que, digamos que tiene buenos productos, pero tienen algunas fallas como los cargadores. Bueno, el que es usuario va a saber, pero ¿por qué Apple tuvo la llegada que tuvo? Porque tiene el propósito claro, que es desafiar el status quo. ¿Cómo? ¿Cuál es su cómo? Mediante productos amigables y diseños llamativos. ¿El qué? iPad, iPhone, las computadoras de las Mac. Entonces, eso sería como en el punto de vista de Apple. Fíjense, hay muchísimas empresas en este momento queriendo hacer, que tienen la infraestructura de hacer mejores productos que Apple y no lo están logrando por esto, porque no están desde el centro, desde la conexión. Entonces, fíjense qué poderoso que es esto para nosotros aplicarlo en nuestras organizaciones también y en nuestra vida. Entonces, para mencionar un poco, otro ejemplo, Microsoft, ¿qué es lo que quería Bill Gates? Crear un mundo por el cual la computadora ayudara a personas a alcanzar su máximo potencial. Él lo expresa de esta manera. ¿Cómo lo hacía? Mediante sistemas operativos y productos de fácil uso, como Windows, PC, software y todos los productos que son de Windows. Entonces, esto, de alguna manera, es aplicable en todos lados. Entonces, si vos no entendés que es necesario escuchar a toda tu gente y prestarles atención, escucharte a vos y conectar desde el propósito, probablemente te vas a llevar varios dolores de cabeza y vas a renegar bastante también. Entonces, una forma de ahorrarte todo eso es ser consciente de esto ahora. Así que hay líderes y personas que lideran. Vamos a ver cuál es la diferencia. Los líderes sostienen una posición de poder, un lugar, un estatus. El famoso llegar y tener un pin, por así decirlo, o tener un estatus. Se podría hacer como una extrapolación o un ejemplo como el que dije recién. Pero quienes los lideran son quienes nos inspiran, independientemente de cuál sea su categoría o su estatus. Quienes nos enseñan, quienes nos inspiran. Entonces, seguimos a quienes nos lideran, no porque lo tengamos que hacer, sino porque elegimos hacerlo. Seguimos a quienes lideran, no por ellos, sino por nosotros mismos. Así que fíjense qué interesante este ejemplo que brinda la psicología y la neurociencia. ¿Por qué funciona de esta manera? Existen 3 áreas de nuestro cerebro, no las voy a ampliar, probablemente existan más, pero cuando nosotros nos conectamos desde lo que sería desde el centro, por así decirlo, cuando nos conectamos desde el propósito y desde el cómo, estamos conectando con el cerebro límbico. Re prolijo ese círculo, bueno. Y después tenemos el neocórtex, que es la parte que tiene que ver más con, es el responsable del pensamiento analítico y racional del lenguaje. El límbico es el responsable de nuestros sentimientos. En ellos se encuentra la confianza y la lealtad. Entonces, de esta manera también estamos inspirando lealtad. Si no, vamos a estar ¿vieron cuando de golpe les pasa que de golpe se dan cuenta que hay empresas que se super ponen en oferta y se regalan y bajan los precios, que esto, que lo otro, hasta el punto que uno dice, che, te da esta desconfianza que hagan todo esto.
porque justamente caen en esto, en la lógica, y no siempre la lógica es mental, también es emocional. Entonces, generalmente esa empresa va a tener más posibilidades tanto con su gente, y esto aplíquenlo para cuando armen una organización, o tanto para una empresa que venda algo, que conecte con su ideal, con sus consumidores. Entonces eso es lo que genera la fidelidad de usuario. Y esto también les puede pasar con sus mismos clientes. Si ustedes, no es lo mismo ser el pibe, la piba, el señor, la señora del purificador, que ser la persona que se encarga de traer las cosas, por así decirlo, no, lo dije re bruto, la persona que se encarga de solucionarme ciertos problemas respecto a mi salud. Entonces, también como ustedes lo vean, va a tener mucho que ver. Así que, ¿a qué sigue yendo esto? Vamos a hacer una diferencia de satisfecho versus feliz. Esto es un tema que me encanta. La satisfacción es más profunda y perdura. Normalmente nos pasa que nosotros capaz que nos ponemos felices porque hicimos una muy buena venta o por un pase de categoría o por un ingreso o por algo por el estilo, pero nadie se mantiene contento de una muy buena venta que hizo hace 2 años. Hace 3 sí, porque capaz que haces un canje, pero, o sea, hablando un poco en serio, hace 2 años, o sea, vos no te vas a poner a seguir re contento de que te ganaste un bonus hace un año. Entonces, con esto tiene que ver. La satisfacción es más profunda y perdura. Entonces, esto es buenísimo, es similar a la diferencia en que te guste algo o amarlo. Y acá podemos usar un ejemplo tranquilamente, quienes están en pareja. Siempre, quienes estén en pareja, no siempre les gusta la pareja con la cual están. A veces se levanta uno medio de mal humor, a veces medio que no te lo aguantás, a veces medio que están los dos medio cruzados, con los cables medio. Entonces, pero lo más siempre. Entonces, bueno, en el mejor de los casos. Pero esto sería como de esa manera. No siempre nos gusta la gente que nos rodea, pero siempre los amamos, si estamos hablando de familiares o de nuestras parejas, por así decirlo. Entonces eso también está bueno tenerlo como ejemplo, porque acá se puede hacer tranquilamente una diferenciación y tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vos estás satisfecho, tenés un propósito claro en mente todos los días y sabés el motivo por el cual lo haces. Si no, lo haces simplemente por dinero. Entonces, ¿cuántas veces nos pasó a todos nosotros que se sumó una persona que dijimos, uy, este que se sumó la rompe, este va a llegar a líder ejecutivo en 2 meses, y después el tipo la rompe de verdad, hace unas ventas que no lo puedes creer, y después se va de la nada. Y decís, pero este está loco, se vendió y se fue. Que no entendés por qué se fue. Muchas veces también tiene que ver con eso, con que no hay una conexión profunda. Entonces el tipo vino a hacer una platita que la hizo y se fue. Entonces, por eso es importante conectar desde el propósito. Eso es lo que nos va a dar relaciones más duraderas en todas las áreas de nuestra vida y obviamente también en esto que es la vida, de alguna manera. Entonces, la satisfacción está directamente conectada con nuestro propósito. Viene desde adentro, siempre, siempre viene desde adentro. Si te sentís parte de algo mucho más grande, algo que te trasciende, también las cosas las vas a hacer de otra manera. Si no, ¿dónde está la fidelidad? Si vos hoy en la empresa no te estuviera trascendiendo, cualquier persona que viniera y te ofreciera algo de más dinero, vos te irías. Hoy sabemos que cualquier persona con un poquitito de creatividad, cualquier cosa que hace te da plata, cualquier cosa que hace. Entonces te puedes poner a cocinar, a vender, a hacer, pero siempre todo lo que haces te da plata, pero no todo te da la satisfacción de que esté conectado a tus valores. Entonces eso es lo que más apunto a que empecemos a valorar. Así que vamos a hacer, a ver cómo estamos de tiempo, porque apa, bueno. Vamos a hacer un ejercicio muy, muy breve, muy breve. No les voy a robar mucho tiempo, va a ser muy breve este ejercicio. Entonces, anotate en una hojita, vamos a hacer 5 minutos para poder generar el factor de acción. ¿Qué quiere decir? Generar el factor de iniciativa. Que vos ya arranques con esto y después, bueno, en casa lo seguís haciendo. Entonces, anotate vos, si tuvieras que describirte, tu para qué, tu cómo y tu qué. Entonces, les aconsejo que no se vuelvan locos si hoy no encuentran su para qué. Esto es un trabajo profundo. De hecho, está re bueno quienes están trabajando con Ceci, esto de la búsqueda del propósito. Está muy relacionado con esto y tiene mucho que ver con esto. Entonces, no por nada se está haciendo de esta manera. Entonces, sabemos que son preguntas incómodas y a veces decimos, che, yo tengo ganas de hacer otra cosa, ¿por qué me tengo que poner a ver mi propósito? Es incómodo, porque es complejo y a veces requiere energía y concentración, pero les puedo asegurar que es necesario, es estrictamente necesario. Acá nada es obligatorio, pero sí es necesario. Entonces, ¿cuál es tu para qué, tu cómo y qué?
Puede ser tranquilamente a la actividad, puede ser a otra cosa que vos hagas con mucha pasión y lo quieras hacer. Entonces, para todo lo que hagas. Otra cosa que, bueno, se me viene a la mente hablando de esto, que una charla que tuve el otro día con una colega, con una amiga, que me dice que muchas veces, y coincido mucho con ella, que muchas veces creemos que hacer muchas cosas está mal. O nos comemos ese dicho de que del que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿cuántos dichos y cuántos refranes nos han hecho daño como sociedad? Y ese es uno, porque yo considero que si la persona tiene un compromiso con la excelencia, todo lo que haga lo va a hacer con ese ingrediente. Entonces, si a vos te apasiona 2 o 3 cosas, hacelas, siempre que sea con un grado de conciencia, porque tampoco es que te vas a poner a hacer 1000 cosas, no, la energía también, de alguna manera, nosotros la vamos eh, como por así decirlo, poniendo intensidad en distintas cosas. Entonces, se puede hacer muchas cosas. Y a veces se me viene a la mente que, no sé, que capaz que yo iba a una demo y la chica o el chico que me recibía en la casa me decía, che, pero ¿cómo? Hacerlo de los purificadores y también sos cantante. Y como que la gente no podía asociar las dos cosas. Y yo decía, sí, ¿qué es de loco? Se puede y se puede hacer bien las dos cosas. Y también se puede hacer bien otra cosa más si te gusta. Que es lo que estoy haciendo con Enneagrama, que le estoy poniendo pero una intensidad que me encanta hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo venimos? ¿Hay algo que me quieran preguntar, que me quieran decir? No quiero dejar muy afuera lo de Enneagrama, pero este era muy necesario decirlo. A ver, yo mientras miro las caritas, pues se me apagó la compu. Éramos como 3 Alexis y ahora somos 2. Me apagó la compu, no puedo ver las caras de todos, pero más o menos voy corriendo y los veo. Entonces, buena pregunta. ¿Hay alguna capacitación formal de Enneagrama con certificado avalado? Bueno, actualmente, digamos que no existe de manera académica lo que es Enneagrama, pero considero que es buenísimo que no, porque si se empezara a meter lo académico, habría yo soy medio reacio a eso, es un tema que hay que estudiarlo con mucho cuidado. Hay algo que dice Roberto Pérez, y lo dice mucho, y me gusta citarlo en estas palabras, que dice que Enneagrama no es una carrera formal, pero sí es una carrera donde tenés que estudiar muchísimo. Si vos te propones hacer Enneagrama, te pido encarecidamente que lo estudies en profundidad, porque si no te va a pasar que podés llegar a generar más daño que la luz que podés iluminar. Bueno, fue redundante, pero puede llegar a ser más lo malo que aportes que lo bueno. Entonces, es una herramienta que al ser tan íntima, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Entonces, mi consejo es que sí, que le metan a full, si les encanta, es apasionante, es divertido y además te ayuda a conocer a toda tu gente. Yo en mi primer video de Enneagramático lo que explico, me gusta mucho dar este ejemplo cuando hablo de Enneagrama, es que, bien, excelente, bien, muy buen ejemplo el de Franco Martínez, sí. Bueno, de hecho, bien, en una de las carreras, sí, está bueno lo que está diciendo Franco. De hecho, en una me anoté yo, mirá que lo que es la cabeza. Esto es así. Roberto Pérez existe, digamos, de manera formal, pero no de manera académica. ¿Qué quiere decir esto? Vos te podés formar en Enneagrama y después gestionar equipos de trabajo y hacerlo con mucho éxito, pero no es de manera universitaria, por así decirlo. Pero sí Roberto Pérez y hay un montón de gente respetable en el área que tiene diplomaturas, certificaciones y un montón de cosas que, si bien no es universitario o académico, sí tiene un valor. Entonces, tiene que ver con eso. A lo que yo quería ir, y le agradezco a Franco por la aclaración, es que en realidad no existe a nivel académico, sí a nivel profesional, porque esto lo hacemos profesionalmente si lo hacemos bien, pero no existe a nivel formal o a nivel título sí, porque hoy en día está habiendo cada vez opciones nuevas. Entonces vamos a seguir un poquitito. Se me ocurrió también anotar a nuestra empresa en cuanto al... Y fíjese cómo también esto inconscientemente nos conecta a todos. ¿Cuál es el propósito? Yo lo puse así nomás, es mucho más amplio, pero tenía que entrarme en este globito. Dice, crear oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y laboral y llevar calidad de agua y aire a los hogares. Es más grande, pero puse esto. ¿Cómo? Mediante la formación de distribuidores cada vez más capacitados. ¿Qué? Comercialización de productos y concientización. Y acá nos pueden poner un montón de cosas, pero fíjate cómo
inconscientemente estamos reconectados con esto, porque no somos gente que agarra, y quiero creer que no, que no somos gente que agarra y quiere vender y listo, no, somos gente que está buscando crear una diferencia y defender de alguna manera, cuidarnos entre nosotros siendo profesionales. Entonces, de esa misma manera, es la forma en la que considero que es la mejor de hacerlo, o la única tal vez. Así que, ¿cómo venimos hasta acá? Porque me fue un poquito de tiempo.